Buenas tardes, gracias por venir esta tarde a nuestra conferencia de hoy. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación, fundado por Rendo Samyamun y Hakya Hamun de Corea, y es una federación que está trabajando por traer la paz en el mundo, así que todos estamos invitados a poder contribuir en esta tarea. Y tenemos pues unos principios básicos, se llama principio de unificación o principios divinos, que trata diferentes temas. Y ahora, como estamos en la época de Semana Santa y recordando pues la resurrección de Jesús, que fue realmente un evento histórico muy importante que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, pues hemos preparado esta conferencia que la he titulado De la tumba a la vida, la resurrección de Jesús y la esperanza del renacimiento humano. Realmente se puede decir que la resurrección de Jesús es un evento que cambió la historia humana. Si no hubiera sido por la resurrección, Jesús habría sido solo otro crucificado más en la larga lista de víctimas del Imperio Romano. Imaginaos, eran miles y miles de crucificados. Durante toda la época que estuvo el Imperio Romano, realmente crucificaron a muchísima gente, ¿no? Y Jesús era uno de ellos. Pero claro, ¿qué destacó a Jesús de los demás? ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y cualquier otro crucificado? Ahora vamos a ver la importancia de la resurrección de Jesús. Si vemos externamente hablando, pues Jesús tuvo como 3 años de ministerio público, desde que empezó, con 30 años se cree, hasta los 33, que es cuando fue crucificado, eran solamente 3 años, no era mucho tiempo. Y externamente hablando, se puede decir que tampoco es que haya conseguido gran cosa. Pues tenía como 12 apóstoles, 70 discípulos y un grupo de seguidores que se calcula, es muy difícil estimar, pero se estima que más o menos 200, algunos dicen 500, como mucho 1000 personas, aparte de toda la gente que iba, pues sí, a recibir el milagro, la sanación, pues siempre eso es bienvenido, ¿no? Hay un curandero en el pueblo, pues mira, y si lo hace gratis, mejor todavía, ¿no? Pero seguidores que realmente creían en él, le apoyaban por el mensaje que él daba, pues realmente no era tanto. Y de la élite social y religiosa, pues tampoco había tantos. Estaba, por ejemplo, Nicodemo, sí, que era un fariseo, miembro del Sanedrín, José de Arimatea, que también era miembro del Sanedrín, algunas mujeres ricas, como Juana y Susana, Lázaro, el que él resucitó después, también parece que era un adinerado, y está también en la mención del centurión romano, ¿no? Que también una persona pues, de alto cargo que apoyaba a Jesús, pero tampoco hay mucha más mención. Pero y al final, claro, los 3 años de Jesús, realmente él intentó hacer todo lo posible para que la gente pudiera entender quién era él, que él era el enviado de Dios. Realmente él quería conquistar el corazón del pueblo de Israel especialmente, porque él sabía cuánto tiempo Dios había preparado a este pueblo especialmente, dándoles mensajeros, profetas, anunciando su venida, la venida del Mesías. Y de hecho, este pueblo era especial porque tenían esa expectativa de una figura mesiánica que iba a venir como un rey David. Y entonces Jesús
quería realmente conquistar el corazón de Israel, llevarles a que le aceptaran, porque era realmente Jesús como Mesías. Mesías no es solamente el título, sino es una misión, es salvar a la humanidad. Y por lo tanto Jesús necesitaba, cuanto más apoyo, mejor. Cuanto más gente entendiera esta misión y lo quería compartir con Él, colaborar con Él, ser sus emisarios, porque físicamente Jesús era igual que nosotros, no podía estar en 20 sitios a la vez. Pero si la gente cree en Él y en su mensaje, pues lo podían difundir en su nombre, ¿no? Eso es lo que él intentó hacer durante esos 3 años y por eso hacía sanaciones, milagros, curaciones, no porque él era médico ni se tenía que dedicar a eso, sino para infundir la fe en la gente, para que pudieran creer en él, pero no lo va a conseguir. Desgraciadamente no lo va a conseguir. Y fue de más a menos, cada vez había más persecución, más gente que le veían como un impostor, como un falso Mesías, que no encajaba en su idea, la idea que ellos habían formado en su interpretación de las profecías mesiánicas y Jesús, pues que no encajaba en la idea que ellos habían formado de cómo el Mesías tiene que venir o qué iba a hacer el Mesías una vez que viniera. Entonces no veían que Jesús encajara en lo que ellos comprendían, cómo Dios iba a enviar el Mesías. Entonces cada vez tuvo más y más oposición. Imaginaos a los discípulos, los apóstoles, su círculo más cercano, el interno, ¿no? Estas personas. Al principio a lo mejor estaba la euforia, de decir, hemos encontrado el Mesías, qué bien, el mundo va a cambiar enseguida, el reino de los cielos ya viene caído del cielo. Al principio somos así, ¿no? El Mesías está entre nosotros, ¿no? Ya las cosas cambian, el mundo cambia seguro, vamos. Pero poco a poco se topan con la realidad que no, que cada vez menos gente cree en ellos, y ellos lo habían dejado todo, familia, trabajo, para seguir a este Mesías, y ven que cada vez tiene menos apoyo social, ¿no? Entonces, para ellos también era difícil. Uy, ¿qué está pasando aquí? Así que al final, también ellos, poco a poco, no era solamente Judas el que estaba dudando, sino empezaron todos a dudar. Oye, ¿realmente será el Mesías o será que no lo es? Porque la cosa no va a mejor, va a peor. Y tenemos, por ejemplo, la negación de Pedro. Pedro que había dicho, yo no voy a ser como los demás, yo sí te voy a apoyar hasta la muerte, moriré por ti, le dijo a Jesús. Y Jesús dijo, no, de eso nada. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. De eso nada, yo moriré por ti. Pero cuando vino la hora de la verdad, el prendimiento, el juicio, estaba ahí a las afueras, desde fuera, mirando el juicio. Pero cuando 3 veces le preguntaron, oye, ¿tú no eres un seguidor de él? ¿Tú no eres un seguidor de este Jesús? Yo no le conozco de nada. Entonces lo negó hasta 3 veces. No estamos aquí criticando a nadie, seguramente que si nosotros hubiéramos estado ahí, habríamos hecho lo mismo, porque al final es eso, ¿no? Pero sin embargo, sí voy a recordar que sí es verdad que hubo algún apoyo de la Madre de María, de Jesús, y también el discípulo amado, que debió ser el más joven, porque ese es Juan, es el apóstol que más tiempo ha vivido y que no murió mártir. Parece ser que todos los demás sí siguieron el mismo camino que Jesús y fueron mártires, menos Juan, que murió a 90 años o más, se cree. Y él estaba ahí, apoyando a Jesús en el momento más duro y con su madre, ¿no? A pie de la cruz.
Y luego estaba también pues, el ladrón de la derecha. El ladrón de la derecha fue realmente la única persona que mostró una fe en él, una persona que posiblemente no había conocido realmente a Jesús como los discípulos, pero que en el momento crítico, en el momento en que Jesús estaba realmente casi solo, completamente solo, pues le mostró su apoyo, ¿no? Y se acordó de él, y esa misma noche Jesús le dijo, estaremos en el paraíso. Es un poco, en pocas palabras, lo externamente hablando, que no parece que Jesús haya conseguido mucho, digamos. Sin embargo, entonces el valor de Jesús está en su resurrección. La resurrección de Jesús tuvo un impacto profundo en los testigos oculares directos, sus discípulos. Y claro, ¿cómo estaban ellos cuando ven que su maestro, el Mesías, finalmente es crucificado? Hay que recordar que no entendían muy bien qué estaba ocurriendo. Jesús les había dicho poco tiempo antes, 2 semanas antes, que él iba a resucitar, ser muerto en la cruz y resucitar al tercer día, pero no se daban cuenta de qué nos está hablando. Pero sí, siempre nos ha dicho, nos ha hablado todo el tiempo del reino de los cielos, y cuando vieron la realidad de que Jesús había muerto en la cruz, pues estaban con miedo, desolados, tristes, y ay, ¿qué va a pasar? Y temían compartir el mismo destino. A ver si nos van a pillar y nos van a crucificar a nosotros también, que deberían haberlo hecho. Imaginaos que al menos 12 personas salen ahí a decir, mira, a nosotros también nos crucificáis, porque estamos con él 100%. A lo mejor, no sé, qué hubiera pasado ahí, no lo sabemos, pero sin embargo no fue así. Se fueron a ocultar en sus casas y estaban ahí a ver qué pasaba, ¿no? Casi como que casi se habían olvidado ya de que Jesús había anunciado su resurrección. Y de hecho fueron las mujeres las primeras que acudieron al sepulcro. Fueron las mujeres, no los hombres. Los hombres estaban ahí, los muy valientes, estaban ahí escondidos a ver qué pasa, y que no nos miren. Nosotros no le conocemos de nada. Pues las más valientes fueron las mujeres, para que luego digan que... Porque, a ver, las mujeres realmente amaban a Jesús. María Magdalena, Susana. Para los discípulos, los apóstoles, fue un momento realmente complicado, difícil. Tenemos que intentar ponernos en su piel. No estamos aquí tratando de criticar, acusar a nadie, pero de un poco entender lo que realmente ocurrió, ¿no? Lo que realmente ocurrió en aquel momento. Estamos ahora en época de Semana Santa, intentando recordar este momento histórico que cambió la historia humana por completo, pero que fue un momento complicado y difícil para Dios, para Jesús y para los discípulos. Había mucho en juego. Entonces los apóstoles, después de ver la muerte de Jesús en la cruz, pues estaban un poquito escondidos en sus casas a ver qué pasa, ¿no? Y estamos hablando de que en realidad fueron las mujeres las primeras en ir a acudir al sepulcro y que vieron a Jesús resucitado. Vamos a ir un poco de lo externo a lo interno. ¿Sí? Vamos a intentar entender qué es lo que realmente ocurrió, de qué manera realmente Jesús resucitó desde la perspectiva. Este tema es muy interesante. Bueno, algunos lo ponderan, otros no lo dan mucha importancia, pero sí es importante entender, por lo menos desde mi punto de vista, externamente qué pasó, ¿no? Cómo resucitó Jesús realmente, ¿no? Entonces,
esta perspectiva nos dice que heredar el cuerpo santo de Jesús tenía que ser protegido. Entonces, de alguna forma, se desintegró. Antes hemos hablado de las mujeres. María Magdalena fue según el Evangelio de Juan, que fue a la tumba y se encontró con 2 ángeles que estaban ahí, 2 hombres vestidos de blanco, se supone que son ángeles, y es muy posible que esos ángeles hubiesen efectuado esa desintegración del cuerpo de Jesús. Recordemos, por ejemplo, el evento con Sodoma y Gomorra, con Lot, ¿no? Eran ángeles que provocaron el fuego y el azufre, ¿no? Es muy posible que los ángeles... Pero el hecho es de entender que ya el cuerpo de Jesús, cuerpo físico, material, el de carne, una vez que muere, ya ha cumplido su función, no necesita en el más allá. Cuando vamos al más allá, en el cuerpo físico no lo necesitamos más, o lo vamos a explicar más profundamente. Entonces sí, se tiene que entender que de alguna manera Jesús fue victorioso porque él no tuvo que pasar por la descomposición natural que sufre el cuerpo humano cuando fallece, ¿no? Y Dios tenía que proteger este cuerpo. Sabemos que siempre el tema de los faraones, si os gusta el tema de los faraones, las tumbas, siempre están los saqueadores, ¿no? Que van a profanar. Entonces no se podía permitir que se profanara el cuerpo santo de Jesús. Y como remedio de él, el cuerpo físico, material, ya no lo iba a necesitar más, pues era mejor desvanecerlo, igual que ahora hacemos con la cremación, ¿no? Que desaparece el cuerpo y ya está. Entonces, la tumba vacía representa el triunfo de Jesús sobre la muerte y la separación de espíritu y cuerpo, que ahora la vamos a explicar un poco mejor. Entonces, tengo que entender que esta es la estructura del ser humano. Aquí he puesto a Jesús, pero todos nosotros fuimos creados con un cuerpo físico, material, un yo físico, que existe en este ámbito material, en las 3 dimensiones, limitado por tiempo y espacio, y está creado para vivir en este ámbito solamente. Un cuerpo físico no puede entrar ni ver ni percibir la realidad del mundo espiritual, de la parte espiritual de la realidad. Para eso tenemos un yo espiritual, ¿verdad? Tenemos 2 yos, 2 cuerpos, todos nosotros. Y obviamente Jesús, que era un ser humano perfeccionado, también lo tenía. Entonces el yo espiritual es el que está configurado, creado, para vivir y percibir el mundo espiritual a través de los sentidos espirituales. Tiene sentidos espirituales, igual que el cuerpo físico, para comunicarse, ver, escuchar el mundo espiritual. Y trasciende el tiempo y el espacio. Entonces vamos a ver que una vez a mí el cuerpo físico se separa del yo espiritual, que vive consciente en el mundo espiritual. La conciencia del yo no está en el cerebro, como creen muchas personas, está en el yo espiritual, en el espíritu, en el alma de la persona. Entonces, una vez que fallece el cuerpo físico de Jesús, no es necesario para el yo espiritual, porque ya tiene su propio cuerpo, ya hay un propio cuerpo espiritual. El cuerpo glorioso de Jesús era su cuerpo espiritual. No es que el cuerpo físico se transformara en otro cuerpo espiritual, no, es que ya tenía un cuerpo espiritual, como todos nosotros lo tenemos. Y lo que ocurre cuando morimos, igual que cuando un bebé nace, la placenta ya no hace falta, porque ya esa etapa pasó. Entonces, la etapa física, una vez que morimos, se corta la relación entre el mundo material y pasamos a vivir en el mundo espiritual. Que es cuando trasciende el cuerpo, ¿no? Claro, cuando muere el cuerpo.
Así que el cuerpo resucitado de Jesús era diferente, eso lo podemos leer en los evangelios. Por ejemplo, no le reconocieron a la primera, María Magdalena no sabía, pensaba que era el jardinero. Y solamente fue cuando le llamó María, Señor, se dio cuenta después. Igual pasó con los discípulos que iban a Emaús. Estuvieron hablando un montón de tiempo con él. Y solo al final, dentro de su casa, se dieron cuenta, después de que él partió el pan y el vino, como hacía siempre la comunión, que era él, y en ese momento él desaparece. Otra cosa interesante, aparece y desaparece en las habitaciones cerradas. Es un cuerpo carnal, el cuerpo físico no lo puede hacer. El cuerpo espiritual sí, porque está fuera del tiempo y el espacio. Puede atravesar paredes, puede hacer todo eso, porque es el cuerpo espiritual. Y luego la subida al cielo, ya la vamos a ver después. Así que este era, podemos decir, externamente hablando, sería el cuerpo espiritual de Jesús, su cuerpo resucitado glorioso, que ya estaba en el mundo espiritual. En el momento que él muere en la cruz, él ya es espíritu. Entonces, ¿qué ocurre con, por ejemplo, si hubiera sido algo también físico, entonces todo Jerusalén habría sido testigo y todos los que no habían creído en Jesús habrían creído, ¿no? Si hubiera sido algo físico que cualquier persona lo puede ver y ven a Jesús resucitado y dicen, anda, pues sí que era el Mesías al final, nos equivocamos. Se habrían arrepentido y todo Israel se habría convertido, ¿no? A Jesús, porque lo habrían reconocido, ay, es el mismo tipo, pero no. Solamente le vieron sus apóstoles. ¿Por qué? Porque le estaban viendo con sus sentidos espirituales. Ellos, como estaban expectantes, pues y estaban conectados a la providencia y a Jesús de corazón, pues Dios abrió sus sentidos espirituales. Ellos podían ver el Espíritu de Jesús. Y podemos decir que ya Jesús había manifestado en espíritu incluso antes de su resurrección. El caso más claro fue en el monte de la transfiguración, que ahí de nuevo los discípulos, los 3 apóstoles, los vieron a Jesús hablar con Moisés y Elías, 2 espíritus que ya habían vivido muchos años, centenares de años antes que ellos. Entonces, de nuevo, esto era una visión. ¿Por qué? Porque ellos vieron con sus ojos espirituales los espíritus de Jesús, Moisés y Elías. Y el de Jesús, desde luego, resplandecía con una blancura pura, ropa blanca, o sea, vieron realmente el cuerpo divino de Jesús, digamos, ¿no? Otro ejemplo que yo creo que también podría ser cuando él caminó sobre las aguas, porque eso físicamente no sería posible tampoco, ¿no? Y estaba bastante lejos, si nos leemos el relato, estaban lejos de donde Jesús estaba orando en la montaña, y ellos habían alejado bastante, mar adentro o lago adentro, ¿no? Y aparece de repente Jesús. Realmente lo que vieron es de nuevo, era una experiencia espiritual, una visión espiritual. Claro que en realidad no es tan diferente a lo físico, por eso el que confundimos, si no entendemos bien esa realidad espiritual, nos puede parecer que es en el mundo físico, si no comprendemos esa realidad del mundo espiritual, cómo funciona. Entonces, posiblemente que ellos pensaban que era realmente Jesús en carne y hueso, pero lo más seguro es que fuera una proyección espiritual, que era su espíritu, vamos, lo que estaban viendo en ese momento. Luego tenemos también, después de su muerte, entre la muerte y la resurrección, descendió también, según
nos cuenta Pedro en sus cartas a los infiernos, ¿no? Eso también, de nuevo, ir al infierno en el mundo, en el más allá, pues tiene que ser con su cuerpo espiritual, no con su cuerpo físico. Pero sí que es un cuerpo real. Cuando hablamos de cuerpo espiritual, es que es idéntico al cuerpo físico. Tiene cabeza, tiene extremidades, igual que este cuerpo material. Es al revés. Este cuerpo material, porque el espíritu es la esencia que es eterna. Este es el temporal, que ya sabemos va cada año, cada segundo, cada momento envejeciendo. Y un día llegará que se nos acaba la energía. Es un proceso natural. Luego, este cuerpo físico es un reflejo del yo interior, del alma, del cuerpo espiritual, que es realmente la esencia de nuestro ser. Entonces, esa esencia espiritual, ese cuerpo espiritual de Jesús, es la que viajó a los infiernos, al inframundo, para predicar ahí a la gente de ahí. Todo eso es para entender que realmente era el cuerpo espiritual, externamente hablando, de Jesús, la que resucitó, no el cuerpo físico, porque el cuerpo físico cumple su propósito y no necesita, está hecho para vivir en el mundo material, no en el mundo espiritual. Entonces, se puede decir que la resurrección de Jesús representa la victoria sobre la muerte física y espiritual. A pesar de las burlas de los transeúntes, líderes religiosos y soldados, y el lado de la izquierda retándole a salvarse, Jesús, pero no a sus enemigos. Tenemos que, de nuevo, intentar ponernos en la situación. Que uno puede decir, bueno, Jesús era divino, era Dios, y a lo mejor es que ya tenía el guión, ¿no? Tenía el guión de lo que iba a pasar, ya sabía lo que iba a pasar, tenía el guión, ¿no? Como una película, y ya sabía que iba a pasar, entonces, no, es que Jesús tiene que pasar todo eso, Él realmente tiene que pasar esta prueba, una prueba de fe grandísimo, tiene que probar que Él realmente es el Hijo de Dios, no solo ante Dios, sino ante el enemigo, que siempre está observando, ya sabemos quién es el enemigo, ¿no? El que llamamos Satán, ¿no? Ese está observando y ese no perdona ni una. Ese no perdona. No, tienes que ser un verdadero hijo de Dios de verdad. No vale solo predicar. Tienes que hacerlo de verdad. Estaba observando a ver qué pasa con este. Había conseguido llevarle a la cruz, matarle físicamente. Pero ¿qué es lo que realmente quería conseguir aún más? Es el alma de Jesús, el espíritu, matarle espiritualmente. Si él consigue que Jesús se queje, que Jesús sienta rencor, ¿por qué estoy en esta situación? La gente ríe, imaginaos esa gente al pie, ¿no? Estás ahí dando tu vida para salvar a la humanidad, pero la gente se ríe de ti, se burlan de ti, bájate de la cruz si eres el Mesías, sálvanos, y el de la izquierda ¿no? El ladrón de la izquierda decía lo mismo, estaba sufriendo el mismo suplicio que él. Tenía que ser comprensivo, decir, oye, tú eres como, ¿no? Como nosotros, estás aquí. Pero todavía sacaba fuerzas para burlarse de Jesús, es decir, si eres el Mesías, salte a ti mismo y a nosotros. Pero fue él a la derecha, que antes hablamos, el que sí reconoció a Jesús. O sea, nosotros sí somos criminales, pero este hombre es inocente. Y acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús realmente demostró vencer a la muerte, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Se llenó de coraje y realmente él amó a sus enemigos. Dijo, Padre, perdónales que no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. No era la voluntad de Dios que muriera. Entonces, estaría esto
Esto es para pensarlo, ¿no? No saben qué están haciendo, porque puede haber un crimen mayor. Asesinar a alguien ya es un crimen, ¿no? Pero asesinar al Salvador del mundo, al Mesías, ¿cuánta carga no tiene eso? Solo hay que mirar el pueblo judío que pasó después. Esto no es antisemitismo ni nada, pero hay que ver la realidad. ¿Qué pasó con el pueblo judío después? Ya lo sabemos, 2000 años de persecución. Porque era el pueblo preparado, que Dios había preparado especialmente a este pueblo. Y era su responsabilidad. De nuevo, esto no es criticar. Nosotros quizás nos habría pasado lo mismo si hemos estado ahí, ¿no? Con la Torá a la mano y a ver si Jesús encaja en mi idea del Mesías, mi idea de lo que tiene que hacer para llevar a cabo su misión mesiánica. Estaríamos con la Biblia en la mano comprobando a ver si cumple lo que yo creo que tiene que cumplir, ¿no? No lo que Dios, lo que yo creo que Dios dice que tiene que cumplir. Eso es lo que pasó con Jesús, desgraciadamente, y es la responsabilidad humana. Dios enviarle al Mesías es la responsabilidad de Dios, y Él cumplió. Cuando era el tiempo adecuado, mandó a Jesús. Y ahora depende de nosotros reconocerle, aceptarle, escucharle, colaborar con Él, porque ser el Mesías no es solo un título, sino es una misión, es salvar a la humanidad. ¿Cómo una sola persona salvará a toda la humanidad? No puede, tendrá que multiplicarse en otros que sean como Él, al menos que crean en Él, en su mensaje, y lo difundan por el mundo en su nombre. Esa era la misión de Israel. Por eso Dios preparó. El pueblo elegido no es para ponerse a galones, es para ir y sacrificarse para salvar el mundo. Entonces ese amor extraordinario demostró que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Incluso debido a este gran amor que Jesús mostró en la cruz y que al final el enemigo tuvo que decir, chapó, tú sí eres un verdadero Hijo de Dios, le tuvo que reconocer. Satán sí reconoce, Satán no, a veces es mejor que nosotros, ¿eh? Cuando dice, sí, tú sí de verdad eres un Hijo de Dios, me he quedado atontado, yo pensaba que ibas a criticar, que ibas a acordar de los padres de todos estos que te están crucificando, pero los has perdonado con ese amor, así que esa muerte prematura de Jesús no te tuvo por ese amor que Él tuvo, es lo que dio pie a que la providencia pudiera continuar y seguir adelante, empezando con la resurrección. Y a pesar del abandono de sus discípulos, Jesús asumió plena responsabilidad. Ese es otro factor importante del amor, del verdadero amor. Tú no vas a echarle la culpa a nadie. Nosotros ¿qué hacemos cuando no? Siempre buscamos a quién culpar, ¿no? No, esto me ha salido mal a mí, pero es porque... Y ese el otro, y las circunstancias, y aquí no hay excusa. Jesús asume Él como el Maestro, el Mesías, Él asume todo lo que no salió bien. Y era un momento crítico, muy crítico de la historia, de la providencia. Estaba todo en juego, era todo o nada. Entonces Él, en estos 40 días de resurrección, tenía que conseguir infundir la fe que sus discípulos habían perdido en Él, como el Mesías, que estaban dudando si era o no era. Entonces, por eso se apareció esos 40 días a sus apóstoles y discípulos. Era para que realmente pudiera infundir en ellos una fe inquebrantable, que estuvieran dispuestos a morir por la causa de la providencia, por Él.
y al final lo va a conseguir. Pero esto también es gracias al mérito de ellos, porque no se sabe. Jesús haría su parte desde luego. Él iría a amar a estas personas. Les dio muchas pruebas de que estaba vivo. Por ejemplo, Pedro, este episodio lo conocemos muy bien, como Pedro le había negado 3 veces, lo dije al principio de la conferencia, pues 3 veces Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas más que estos? Era para rectificar, obviamente, las 3 negaciones que había hecho en el momento crucial del juicio, ¿no?, de Jesús. Aunque él había dicho, no, yo voy a morir contigo, al final no fue así, porque estaba centrado en lo que nos pasaría a nosotros, en él. Uy, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No? Si digo que sí, me van a crucificar a mí también. Debería estar. Él dijo que iba a hacerlo, pero al final no lo hizo. En ese momento no lo hizo. Así que ahí Jesús restaura la fe. Eso es una prueba, era una prueba de fe y de amor, porque dice, me amas más que estos, para Pedro. Y cuando dice que sí, le dice, apacienta a mis ovejas. Cuando dice que sí. Les da la gran comisión, o sea, ir a predicar el Evangelio, la buena nueva a toda la humanidad, finalmente. Y también les promete enviar el Espíritu Santo y son testigos de su ascensión al cielo. Fíjate ahí, ¿ves cómo sube al cielo? Entonces realmente ahí se jugaba todo, el todo o nada. Jesús hizo todo lo que estaba de su parte, amándoles, apareciéndose con ellos, enseñándoles todo desde el principio, otra vez con mucha paciencia. Si leéis lo de los discípulos de Emaús, es que los tuvo que explicar todo otra vez, desde el principio, todo lo que es la providencia de Dios, ¿no? Y a los otros discípulos, apóstoles también. Entonces, y con mucha paciencia, él estaba ahí educándoles, dándolos de nuevo todas las enseñanzas del reino de Dios para que realmente estuvieran preparados. Él sabía qué les esperaba. Claro, si a él le pasó lo que le pasó, dice así, al maestro me han hecho eso, imaginaos qué pasará con los siervos, ¿no? Seguiréis el mismo camino. Él sabía, los tenía que preparar, de estar incluso dispuestos a morir, como hizo él, para la causa, ¿no?, de la providencia. Y así fue. Finalmente ellos van a cumplir su parte. Era su parte de responsabilidad. Ahí Dios no puede hacer magia y decir, quiero que tú creas. No, es que eso es nuestra propia decisión. Esa es nuestra propia voluntad. Tenemos que poner de nuestra parte. Entonces era la responsabilidad de los discípulos de ahora sí creer en el Jesús resucitado, y lo van a conseguir, se va a conseguir. Así que viene, anunció la venida del Espíritu Santo y viene Pentecostés 10 días después de la Ascensión. Y aquí viene la segunda parte del título, que es el renacimiento de la humanidad caída. Esto es otro momento importante. Cuando en esta habitación, imaginaos la energía positiva que tenía que haber en esa habitación cuando están orando los apóstoles y los discípulos juntos, para poder incluso conmover el Espíritu Santo, ¿no?, y que vino en ese momento. Este fue un momento crucial. Y aquí, en estos principios de unificación que estamos aquí impartiendo, le vamos a dar un giro, un entendimiento un poco novedoso, pero también revelador de qué ocurrió realmente, por qué era tan importante el envío del Espíritu Santo,
para el renacimiento de la humanidad caída. Entonces puede uno preguntar, ¿por qué es necesario que renazca la humanidad caída? Uno puede decir, bueno, pues yo he nacido. ¿Por qué tengo que...? Nicodemo le preguntó, ¿no? Oye, cuando Jesús le dijo, hay que nacer de lo alto, dice, y entonces tenemos que volver al vientre de la madre y nacer otra vez y vivir, reencarnarnos o algo así, ¿qué pasa? Jesús no estaba hablando de eso. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? No es algo físico. Aquí estamos hablando de una resurrección, un nacimiento espiritual. Porque hemos nacido, pero físicamente. Pero, ¿qué ocurre con nuestro espíritu? ¿Estamos vivos o muertos espiritualmente? Hablo de la humanidad en general. Estamos muertos debido a la caída. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿qué pasó? Murieron, no físicamente, porque siguieron viviendo, pero murieron espiritualmente, porque se separaron de Dios. Ahora lo vamos a ver aquí. Para nacer necesitamos padres, nacemos de nuestros padres. Entonces vamos a ir a ese ¿cuál era el ideal original de Dios? Cuando creó los primeros padres, la humanidad, ¿cuál era su ideal? Dios, que es una cosa novedosa, que no voy a entrar en detalles ahora, para no alargarnos demasiado, Dios es padre y madre. Entonces, cuando Adán y Eva hubieran crecido y Dios los hubiera bendecido en matrimonio, ellos habrían encarnado, Adán, el lado del corazón paternal de Dios, y Eva, el lado del corazón maternal de Dios. Entonces, ahí habían creado el amor, tenido hijos, vinculando el amor, la vida y con Dios, y creando el linaje, multiplicaos, cuando dice en la bendición de Génesis 1:28, multiplicaos, les está indicando que Dios quiere tener no solo una pareja, sino muchos hijos y hijas, a través de la multiplicación. ¿Y cómo viene eso? El matrimonio y la familia. Entonces, el matrimonio y la familia es la piedra angular para el reino celestial. Es donde empieza todo. Se había extendido en familias, había creado una gran familia mundial de hijos e hijas de Dios, y ese sería el reino de los cielos. Pero esto ocurrió, no ocurrió. ¿Qué ocurrió en su lugar? ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois hijos ¿de quién? De Dios, sí, pero en otra ocasión dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo y queréis cumplir sus deseos. Eso significa que en el principio, al final Adán y Eva cuando caen, ese primer matrimonio, esa primera familia no estaba dedicada a Dios, no estaba centrada en Dios, ni en el amor, ni en la vida, y no multiplicó el linaje de Dios, sino multiplicó el linaje del enemigo. Esa es la realidad. Así es la humanidad ahora. Y se ha ido extendiendo. No es una gran familia divina, sino es una gran familia dividida, lleno de ¿qué? Conflictos, egoísmo. Hay amor, sí, pero es un amor egocéntrico. Y nos dividimos. Digamos, el lema de Satán es divide y vencerás. Y es lo que vemos en este mundo. Nos gusta dividirnos, separarnos, es decir, somos diferentes y nos separamos. Entonces, ¿eso qué es? ¿Ese es el reino de los cielos? No, ese es el infierno. Ese es el infierno, que empieza la tierra y cuando morimos, ¿qué vamos a llevar a otro mundo? Lo que hemos vivido aquí, ese mismo infierno de conflictos, de separación, de división, la llevamos también tristemente al mundo espiritual. Entonces esa es la situación de la humanidad. Entonces hemos tenido un mal nacimiento, hemos nacido malamente. Por lo tanto, la resurrección
el renacimiento. Es por eso que Jesús hablaba del renacer. Tenemos que renacer para salir de este linaje e ir al linaje de Dios. Y se lo va a conseguir Jesús resucitado, que se coloca en la posición de verdadero Padre, de un nuevo Adán, como verdadero Padre espiritual, y el Espíritu Santo va a ocupar, eso es una cosa nueva, la posición de la nueva Eva o de la verdadera Madre espiritual. Entonces ahí van a dar renacimiento a todos aquellos que creen en ellos. Claro, de nuestra parte tenemos que aceptar, ¿no?, a Jesús y el Espíritu Santo. Entonces ahí hay un linaje espiritual que se crea, pero es solamente a nivel espiritual. Entonces Jesús, antes de morir en la cruz, incluso poco antes, ya prometió volver de nuevo, la promesa de la segunda venida. ¿Para qué vuelve Jesús? Claro, muchos lo han interpretado como el juicio final, no sé qué, ¿no? Los buenos al cielo, los malos al infierno eterno. A ver, realmente necesitamos entender que este nacimiento tiene que cumplirse no solo espiritualmente, sino también físicamente. Entonces, este es el renacimiento espiritual de la humanidad, pero luego Él promete, y donde realmente vamos a ver el cumplimiento de esta promesa es, volvemos al discípulo amado, a Juan. Él es el único que no fue martirizado, según la tradición, y el que más tiempo vivió, como casi 90 años, y recibió las últimas revelaciones, la Apocalipsis, de parte de Jesús. Y ahí nos habla de la boda, el banquete de boda de Cordero. Apocalipsis 19, 7, 10. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se viste de lino puro, limpio y resplandeciente, porque el lino puro y fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nos habla de una esposa. Yo sé que generalmente se ha entendido la esposa como el cuerpo de Cristo, ¿no?, como la iglesia. Pero aquí no dice que se va a casar con todos, toda la iglesia, todos los que creen en Él, sino está hablando de una novia, ¿no? ¿Por qué una novia? Porque hay que repetir bien lo que se hizo mal en el principio, que hubo un hombre y una mujer, Adán y Eva, que hicieron un mal matrimonio. Y es lo que trajo el mal al mundo, el pecado. Y eso se tiene que restituir a través de un matrimonio celestial. Y esto Jesús no lo pudo hacer. Jesús no se casó. Eso es otro tema, que ya lo hablamos anteriormente, pero debería haberse casado por esta misma razón. Pero primero tenía que ser aceptado como Mesías antes de poderse casar. Y eso, como no se dio y tuvo que morir prematuramente, entonces Él prometió volver de nuevo para cumplir eso que quedó inacabado, que es su matrimonio santo, que restaura el matrimonio fallido de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y eso es lo que creemos que va a ocurrir pues, en la segunda venida de Cristo. Será algo no solo espiritual, sino también de nuevo, igual que vino Jesús físicamente a la tierra y no pudo tener a su novia y casarse, pues eso se tiene que hacer en la segunda venida. Por lo tanto, si esta lógica providencial es correcta, como Adán y Eva eran físicos y espirituales, Jesús era físico y espiritual, en la segunda venida tendrá que venir un nuevo. Jesús elegirá a alguien que le represente como la segunda venida,
y eso en Apocalipsis también vemos algunas indicaciones, cuando dice que al que venciera, el que, de nuevo en singular, no en plural, el que venciera le daré una piedrecita blanca con mi nombre nuevo. ¿Por qué un nombre nuevo? Pues podría ser otra persona que hereda la misión. Y esa persona tendrá que encontrar a una nueva Eva y juntos tienen que llegar a ser verdaderos padres que representan a Dios Padre y Madre ante toda la humanidad y crear ese linaje de Dios y que toda la humanidad pueda injertarse y renacer tanto física y espiritualmente a través de esos verdaderos padres que son los que llevan a cabo, finalizan lo que Jesús empezó y no le dejaron terminar, porque le pusimos en la cruz muy pronto, solo 3 años. Si hubiera vivido 90 años, 100 años, ¿qué habría pasado? El mundo sería diferente, creo yo, ¿no? No sería esa la lógica divina de que aceptaran a Jesús, le ayudaran a completar su misión completamente. Hoy en día, pues esto ya sería el reino de los cielos. Pero ahora hemos pasado 2000 años de cristianismo siguiendo con un montón de sufrimiento, se ha multiplicado, se ha complicado todo muchísimo más. Y ahora somos 8.000 millones a salvar, de almas a salvar. En el tiempo de Jesús se estima que eran 200 millones, menos que lo que es la población actual de Europa. Más fácil de restaurar, ¿no? Pero ahora somos 8.000 millones. Todo se complica mucho más cuando se retrasa la providencia, cuando no cumplimos nuestra parte de responsabilidad. Así que en este tiempo que pensamos que es el tiempo de esta segunda venida, tenemos que estar realmente atentos, como dice la Biblia, orando, velando todo el tiempo, y no tener preconceptos, porque si tenemos preconceptos nos podría pasar igual que le pasó a los judíos, digo a los cristianos, al mundo cristiano, que vamos a estar interpretando a mi manera, cada uno a su manera, lo que dice la Biblia. Entonces, no, pues no puede ser porque aquí dice esto. Pero Dios va a trabajar y Dios va a enviar. Dios no se para y Él va a enviar la segunda venida cuando sea tiempo adecuado. Y entonces será nuestra responsabilidad responder esta vez sí y poder facilitar el trabajo y ayudar a que se expanda ese reino de los cielos lo antes posible. Pues nada, esto era lo que quería hablar hoy y pues ahora tenemos un tiempo de coloquio y de compartir juntos. Muchas gracias por vuestra atención.